Si últimamente todo el mundo habla de tratamientos de belleza en Corea, no es casualidad. Aquí cuidarse no es un capricho, es prácticamente cultura. Tecnología muy top, métodos súper específicos y una demanda brutal ha hecho atraer la atención internacionalmente como nunca. Hoy voy a ir a probar diferentes tratamientos en diferentes sitios, qué servicios tienen, cómo lo hacen y sus resultados. Así que quédate, porque este vídeo va a ser muy interesante. Muy buenas a todos, soy Changmin y bienvenidos a Changara TV. Estoy en Corea. Aquí el exterior se cuida tanto como el interior. Hay una gran variedad de tratamientos de belleza. Hoy me vais a acompañar y vamos a comenzar con el corte de pelo. Aquí es algo distinto a otros países y lo vamos a descubrir. Así que vamos allá. Llego a Lara PM y como siempre me atienden mejor que en mi propia casa. Pusieron todas las cosas en mi taquilla personal y me recibieron con un lavado de cabeza relajante con mantita incluida y masaje. 놀랐어요. 왜냐면 다리 찍고 있는 줄 알았어요. Estoy ahora mismo en Lara PM, en Cheongdam, en la zona de Gangnam. Y es un sitio en el que si vienes probablemente puedas encontrarte a actores, a cantantes, a famosos. Y yo desde que los conozco estoy muy feliz con ellos, me gusta mucho cómo lo hacen. Y aquí vais a poder descubrir la forma, el estilo coreana de cortar el pelo. A veces no sé si estoy en una cafetería o en una peluquería. Tienen un menú completo de bebidas, pero el cuerpo me pedía un ice americano. Aunque hiciera frío, sí, estamos en Corea. Me encanta además que aquí en Corea te traen tu cafecito, tu chocolatito y son muy atentos. De hecho, me han puesto producto en la dirección que quieren que vaya el pelo, para que vaya cogiendo la forma del peinado. Han puesto aquí el papel de plástico. Aquí en Asia, en concreto en Corea, la gente tiene el pelo bastante duro, bastante fuerte. Lo que hace que hacer algunos estilos de peinado sea un poquito más complicado, o cuando te cortas el pelo corto enseguida se te va hacia los lados. Entonces lo que hacen aquí es el down perm, ¿vale? Te aplican el producto este que me han puesto, te enrollan la cabeza con plástico y eso hace que el pelo, una vez que lo hayas cortado, vaya en la dirección que uno desee. Así que nos vemos en 30-40 minutos. Una vez termina el down perm, te vuelven a lavar la cabeza. ¿Y quién soy yo para negarme? Después del lavado te secan la cabeza y empiezan a peinarte y hacer los retoques finales en función del estilo que hayas decidido. Me pregunta que por qué me han salido tantas canas, que si es por la genética o por el estrés. Yo creo que las dos cosas. 이건 인생이죠. 나이 먹어야죠 이제. 형이 머리 너무 잘 만져줘요. 진짜 이렇게 맨날 머리하고 길에 나갈 수 있으면 얼마나 좋을까요? 와, 너무 좋아요. Acabo de terminar y este es el resultado. Lara PM, si venís, decid que venís de mi parte. Les hará mucha ilusión y a mí también. Este es mi nuevo estilo de K-pop artist. Y de aquí nos vamos al siguiente punto. ¿Qué será? Vamos a ver. Estamos en Eoge, en Seúl, línea de metro número 5, salida número 4. Estamos en la búsqueda de los centros, tratamientos de belleza más virales y más populares que hay en Corea. Y lo que vamos a ver ahora te va a sorprender. Vale, pues justo al lado de Eco Jardín está Soulistic, que es la clínica en la que hacen ellos los tratamientos de belleza para la cara. En Eco Jardín, que es Eco Jardín, luego me harán todo lo que es el análisis de color, el tratamiento de spa para la cabeza y el análisis de cuerpo. No sé ahora mismo en qué consiste,
pero estoy deseando descubrirlo, así que continuamos. Lo primero y que vale la pena mencionar es que aquí todo el mundo habla inglés. Si eres extranjero y te da un poco de reparo llegar a Corea para probar los tratamientos de belleza, aquí no vas a tener ningún problema. Algunos datos básicos. Dentro del formulario te preguntan cuáles son tus preocupaciones. Es muy detallado todo lo que te preguntan. ¿Estoy embarazado? No. Deberes hechos. Esto que veis aquí es una máquina de análisis de piel. Con ella pudieron estudiar mi piel, ver mis arrugas, mis poros, el tipo de piel que tengo y me pudieron hablar de valores que nunca antes había escuchado. No way, that's so much. That's so ugly. No! Una vez que vieron lo que me hacía falta, pudieron escoger un tratamiento adecuado para mis necesidades. This is like the MBTI for skin. Yes. Okay. So your skin is much more prone to pigmentation, but it is less prone to wrinkles. Okay. So we will do the aqua scaling, astrodome, and face mask. 스페인말로 한번 인사해주세요. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muy bien. ¿여기요? 네. Para que el tratamiento de la piel fuera efectivo, lo ideal era comenzar con una limpieza profunda de la cara. So I'm gonna have a baby skin after this, right? Like a Kim Kardashian. Oh, like Kim Kardashian. Way better. 10 minutes, right? Yep, 10 minutes. Awesome, thank you. Thank you. Y con el aparatito este me sacaron toda la suciedad. ¡Ah, qué feo! ¡Oh, no! ¡Qué asco! Vale, todo eso me ha salido de la piel. Me han hecho la extracción de los poros. So I'm gonna clean up your face with this one. This one is activator, which is good for cool down your skin temperature. Oh, nice. Just like cooling ampule. Just go for closing your pores. Stem cell bubble mask. 줄기세포 버블 마스크인데 세포. getting younger. Nice, I want that. 진짜 베르가 Me están dando aquí una especie de tratamiento impresionante, el Astrodome. No sé en qué consta, pero parece ser que me da una gran hidratación. Y con un sistema de maquinaria, y no sé si son de LED, le ayuda a revertir el proceso de la edad. Bueno, yo voy a intentar aquí envejecer lo menos posible y todo lo que pueda revertir, mejor. Muy bien. Yes. Sí, sí. Me acaba de poner una mascarilla calmante y mañana dice que ya estará mejor. Tendría ahora la cara un poquito irritada, pero dice que es parte del proceso. Es impresionante ver aquí en Corea los métodos, las máquinas que tienen, los productos que utilizan. Está esto a otro nivel. Vale, la máquina, esto es impresionante. La gente lo utiliza para cuando tiene la cara hinchada, ir desinflamándola. Wow. Es la primera vez que veo un aparato así y con la sensación, cuando me lo pone, los músculos de la cara es como que empiezan a contraerse por su propia cuenta y dice que tiene un efecto muy positivo y que te quita todo el hinchazón y ayuda a la absorción del producto. ¡Oh, wow! 감사합니다. Gracias. 감사합니다. Y de aquí nos vamos a la siguiente parte, a 에코차덴. 에코자덴. 에코차덴. Hicimos una breve pausa para venir a conocer a Julián. Julián, además de ser muy simpático y tener un pelo muy bonito, es un experto en colores. Había visto este análisis en otros canales y tenía muchas ganas de probarlo personalmente.
Julián fue colocando diferentes colores cerca de mi cara y estudiando mis facciones y mis rasgos personales me fue haciendo diferentes preguntas, hasta que fue dando con el clavo uno a uno y creó una paleta de colores personalizada para mí. Y tú te preguntarás, ¿vale la pena hacerse un estudio de colores? Personalmente, sí. Siempre había sospechado que habían algunos colores que me quedaban mejor y gracias a la ayuda de Julián los he conseguido descubrir. Ahora es mucho más fácil para mí comprar ropa y elegir qué colores combinan mejor con mis facciones. Estoy esperando, me van a hacer un estudio de la cabeza para ver en qué estado tengo el cuero cabelludo y de mientras me han traído un americano calentito. Me están tratando como un rey, no podría estar mejor. Me han traído además mis galletitas favoritas. Y agua. Vale. Esta es mi cabeza. Wow, ¿vale? Aquí es la caspa, bueno, es mi cuero cabelludo. Está diciendo que tengo el cuero cabelludo, que hay partes que las tengo un poco más grasas, pero que en general tengo el cuero cabelludo seco, ¿vale? A la izquierda tenemos el cuero cabelludo de una persona sana y de una cabeza sana, y el de la derecha es el mío. Me van a hacer un tratamiento de ginseng para mejorar el estado de mi cuero cabelludo, así que vamos a ver qué tal. En la mano tiene una especie de cepillo con púas y al pasarlo por mi cabeza no solo hace que de cierta manera me relaje, sino que el cuero cabelludo consiga elasticidad. Me acaba de pasar la cabeza un cepillo. Bueno, a ver, duele un poco en el cuero cabelludo, pero es impresionante. El aparato que está usando para darme el masaje es un dispositivo galvánico con calor. Tiene una especie de vibración con temperatura y me está relajando todo el cuello. Aquí comenzamos a entrar en modo zen. Me pusieron aromaterapia con aceite de yuzu coreano y camelia. Huele brutal y la idea y el objetivo es reducir el estrés y ayudarte a resetear. Una mascarilla de hierbas. Uf, no sé si te pasa a ti, pero a mí me relaja un montón que me toquen la cabeza. Siguiente nivel, te ponen en el sombrero loco. ¡Wow! Sibun 15분이요? Nos vemos en 15 minutos. Ahora el champú, después de quitarme el casco de la hormiga atómica. Impresionante. Esto tiene silla de masajes. Te ponen una mantita. ¡Wow! 너무 시원해요. A continuar y a relajarme un poquito. Ya lo que faltaba es que me trajeran el gin tonic. Esta parte de aquí fue mi favorita. No la había visto en ningún sitio porque es exclusiva de ellos. Se trata de un masaje cascada con agua de ginseng. La idea es nutrir, equilibrar hidratación y darle vida al cuero cabelludo. Y como no, reponer energía. Así voy a estar 15 minutos. 제발. 오. 와우. 와우. 잠시만요. 엄청 깨끗해요. Vale, esto es el antes. Veis toda la roña y toda la suciedad. Ahora se ha quedado absolutamente limpio. Se ve mucho más saludable y solo con una sesión. Ahora el poro está despejado, está limpio, lo que quiere decir que no solo mejorará el hecho de que no se me caiga el pelo, sino que permitirá que crezca el pelo de nuevo. Así que indispensable para mantener el pelo y una cabeza saludable. 감사합니다. Así termina el día, estamos en Eoge, Ecojardin, Ecojardín sería en español, hemos visitado además Soulistic. Ha sido impresionante poder hacerme este análisis de cara, de pelo, de colores. El tratamiento que me han hecho ha sido además impresionante y es brutal ver la cantidad de tratamientos de belleza que hay en Corea. Voy a estar visitando más, nos movemos. Estamos en Gangnam Gucheon, Gangnam Office.
Es el tercer centro de belleza que vamos a visitar, experimentar un tratamiento de belleza algo distinto, centrado en un perfil un poco más tecnológico. No sé todavía en qué consta, pero estoy deseando descubrirlo. Llegamos a Inco Seúl. 안녕하세요. Hello. Oh. Do you speak Spanish? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué sorpresa. Es la primera vez que entro a un centro de belleza en Corea y me atienden en español. Aquí me volvieron a recibir con otro análisis de piel, pero con una máquina algo diferente a la del centro anterior. El estudio de piel siempre es la mejor forma de comenzar para saber cuál es el tratamiento ideal para mi piel. Además, nunca está de más conocer un poco más tu piel. Yo sé que Miguel no pretendía humillarme, pero ya me he dado cuenta que los poros de mi nariz son bastante feos. En efecto, tengo la piel muy seca y tengo que mejorar los poros. Así que Miguel me explica en qué va a constar el tratamiento que me van a hacer. Y como me estuvo explicando Miguel, por la piel seca y los poros es posible que comenzara a notar arrugas aparecer. Y, efectivamente, quiero corregir eso. Aquí conocí al increíble Sowon. Además de ser un profesional, el tío era bastante guapo. 와우. 되게 맛있는 냄새 나요. Y esto es el SonNext. Esto es un dispositivo de ultrasonidos que se usa para mejorar el contorno y la forma de la cara o del cuerpo. Y esto que veis aquí parece sacado de una película de ciencia ficción, Cold Plasma, plasma frío. Y este me pareció súper curioso. El plasma frío usa energía a baja temperatura para reducir bacterias, calmar y ayudar a que la piel se recupere. Se combina además cuando se quiere bajar inflamación, calmar rojeces y ayudar en piel con tendencia a acné. Aunque no lo sepamos, todos tenemos bacterias en la cara y eso afecta en mayor o menor medida a que tengamos acné. Esto que veis aquí es uno de los tratamientos más populares en Corea ahora mismo, el microneedling. La lógica es simple, se hacen microlesiones controladas y eso activa la reparación natural de la piel, generando más colágeno y elastina con el tiempo. Este es el típico aparato que cuando te lo pasan piensas que no hace gran cosa, pero sí, la idea es que vaya haciendo su efecto de forma progresiva con el tiempo. Wow. Tengo la cara un poco hinchada y irritada, pero el Skin Booster que me ha puesto va a hacer que empiece a mejorar todo, el tono de la piel, las manchetas de los granos, la producción de colágeno y tener un efecto de cerrar un poco los poros que me daría, lo que me daría un poco de efecto de lifting. 감사합니다. El microneedling o las microagujas, no sé cómo se llama, ¿vale? Eso va entrando por toda la piel y va reparando, te va introduciendo además cosas que le hacen falta a tu piel. Es una experiencia totalmente nueva. Me han dado un papelito que ponen en inglés y en coreano qué tipo de cosas tengo que llevar cuidado, precauciones y qué tipo de cuidado tengo que llevar los primeros días. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos estado visitando, explorando algunos de los diferentes tipos de tratamientos de belleza que puedes encontrar en Corea del Sur. Me ha parecido muy interesante, hay desde cosas más tradicionales a cosas más avanzadas científicamente y vas a poder encontrar aquí todo. Voy a seguir haciendo contenido de este, decidme por favor qué cosas os llaman la atención, qué cosas os gustaría ver y nos vemos en el próximo episodio de Changara TV.